rato. Ahora sí. Bien, voy a poner a compartir pantalla y ustedes me avisan cuando se ve. ¿Se ve? No, Todavía no, profe, está cargando. Bueno. Ahora sí. Bien, hoy voy a retomar, la semana pasada vimos un poco este periodo, ¿sí? Que es de la Revolución Libertadora a la Revolución Argentina, con otra autora, ¿sí? Hoy lo voy a trabajar desde Adriana Puigros. ¿Por qué? Este, por ejemplo, es uno de los temas que podrían llegar a dar en una exposición, ¿sí? De la Revolución Libertadora a la Revolución Argentina. ¿Y qué función cumplió la educación en este periodo? ¿Sí? Por ejemplo, este sería un tema para una exposición, ¿sí? Hola, profe, perdón que entré recién. Hola. Estaba trabajando. Está bien, ¿quién ingresó? Yo, Cande. Ah, Cande, está bien, Cande, no te das problema. Bien, siempre nos situamos, cada vez que hablamos de un modelo de Estado tenemos que situarnos un poco en el contexto para poder entender, ¿sí? Por qué sucedía lo que sucedía. Habíamos visto, en 1955, golpe de Estado a Perón, lo sacan del gobierno y estalla una revolución. Esta revolución se autoproclama o se autodenomina Revolución Libertadora, ¿sí? Perón es derrocado y se nombra como presidente el general Eduardo Lonardi, ¿sí? Este hombre era un militar que provenía del nacionalismo católico, que ejerció el poder hasta el 13 de octubre. Duró poco en el gobierno este hombre, o sea, llevan a cabo el gobierno, asume este hombre, ¿sí? Lonardi, que venía de un sector militar, pero que al mismo tiempo era muy aliado de la iglesia. Dice, cuando Lonardi no acata las órdenes del resto de los militares, lo sacan. Y ahí asume Pedro Eugenio Aramburu, quien tenía como objetivo la desperonización de la sociedad, o del país en este caso, ¿sí? Era la eliminación del otro, era la forma como concebían los argentinos a la política en esa época. ¿Qué quiere decir esto? Para Aramburu, la desperonización tenía que ver no solo con quitar todo aquello que hiciera referencia al peronismo, desde los libros, imágenes, ¿sí? Agrupaciones políticas, todo tenía que ser eliminado, sino que también el otro, la otra persona que se identificaba con el peronismo, también empieza a ser perseguido, ¿sí? Si no se subordina al gobierno, esa persona empieza a ser perseguida. Para Aramburu una amenaza, aquel que se identificaba con el peronismo. Era muy fuerte el odio que se tenía hacia Perón y hacia aquel que se identificara con el peronismo. Bueno, durante el periodo de Aramburu, que duró hasta el 1 de mayo de 1958, se sucedieron 4 ministros de educación, no por casualidad, ¿sí? Sino que cuando alguno de estos se iba un poco de la línea de lo que Aramburu pretendía, se lo sacaba, ¿sí? Dice, la labor desarrollada por aquellas gestiones ministeriales consistió en mantener el equilibrio entre las tendencias que se habían aliado para derrocar al peronismo. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos sectores que habían apoyado el golpe de Estado, una parte de las fuerzas del ejército, una parte de la sociedad como los grandes empresarios, y un sector de la iglesia, ¿sí? Lo que se trataba o lo que pretendía Aramburu era de que entre ellos todo siguiera bien. Esa alianza se mantuviera, que no se produzca ningún conflicto. Dice, todos coincidieron en la desestructuración del montaje pedagógico peronista. Bueno, todo aquello que se había incorporado en la escuela, que tenía que ver con el adoctrinamiento peronista, se elimina, ¿sí? Bueno, se eliminó su simbología de los textos, los planes de estudio y la vida cotidiana escolar. Por ejemplo, esto que se cantaba en la marcha peronista, se saca. ¿Sí? Los cuentos, los libros, todos los textos que se utilizaban para que los chicos aprendieran a leer, que lo vimos en una de las clases, eso se elimina todo. Todos esos libros se queman. Díganme si voy muy rápido, ¿eh? Bueno, ¿qué planteaban estos gobiernos de facto? Bueno, los retratos de Sarmiento y Mitre convivían con las imágenes de la Virgen de Luján. Fíjense, no es por nada, sino que Sarmiento y Mitre,
dos personajes que de alguna forma representan a la derecha del país estaban junto con la Virgen de Luján. ¿Por qué? Porque Aramburu era muy creyente, ¿sí? Por eso es que era tan aliado de la iglesia. Dice, bueno, en salones decorados con las láminas escolares, que venía editando la editorial La Obra desde el comienzo de 1920. Algunos libros de lectura habían resistido el paso de los gobiernos, otros fueron limpiados de imágenes peronistas. Bueno, hubo una gran destrucción de libros de texto, ¿sí? Pero bueno, en todas las escuelas aparecían estas imágenes, Sarmiento, Mitre y la Virgen de Luján. Dice, la mayoría de los docentes había votado a Irigoyen en 1916 y en 1928. Había apoyado el golpe de Uriburu en 1930. Había votado a Perón luego en 1946 y en 1952. Y salido a la calle para festejar la Revolución Libertadora del 55. ¿Qué está diciendo? Que hay un sector de la sociedad que era cambiante, ¿sí? Que se iba de un lado o del otro, o sea, para donde le convenía. Dice, su ánimo variaba en relación con cada gobierno. Dice, los docentes que formaban parte del bloque que derrocó a Perón, porque había un grupo de docentes que estaban contra el peronismo, reclamaban un estatuto docente que representara el complejo conjunto de acuerdos. Ahora pregunto, ¿se acuerdan qué había pasado cuando Perón decreta el estatuto docente del general Perón? ¿O las características que tenía ese estatuto? La No, afiliación. profe. Yo no. Bien, la afiliación. ¿Qué más? Era eso de compartir las ideas que tenía ese gobierno, que tenían que seguir lo que él decía o enseñar en base a la ideología de ellos, porque si no, como que se les sacaba eso que les daban, como que era un favor a cambio de que ellos siguieran esa línea que él imponía. Claro. O sea, docente que no... Era como Sí, un modelo a seguir, que ellos impartieron. exacto. Docente que no aceptaba el peronismo era cesanteado, ¿sí? O sea, fíjense hasta dónde llega también el tema del extremo en el peronismo. Bien, cuando Perón decreta el estatuto, que era el estatuto docente del general Perón, ¿sí? Duró mientras él estuvo. Cuando él es derrocado, los gobiernos de facto que asumen luego, ese estatuto es anulado, es suspendido, como todo aquello que tuviera que ver con el peronismo, ¿sí? Dice, en 1912 el anarquista Julio Barcos había encabezado la primera huelga docente, años atrás. Este mismo hombre es el que luego, en el 58, redacta el nuevo estatuto docente, ¿sí? Dice, muchos de los que formaban parte del Ministerio de Educación durante el peronismo fueron reemplazados o jubilados. Solo uno siguió, se mantuvo, que fue Juan Mantovani, que lo mantuvieron, ¿sí?, por el trabajo que él hacía, porque era bastante objetivo. O sea, a pesar de que había tenido una afiliación con el peronismo, esta persona era muy objetiva con su trabajo, ¿sí? Se preocupaba mucho por la educación. Dice, Mantovani temía que se fragmentara el objetivo de la pedagogía y reclamaba la unidad de fines en la educación. O sea, de alguna forma él lo que hizo fue separar la ideología política, ¿sí?, y preocuparse por lo que tenía que ver con la educación en sí. ¿Sí? Por eso es que los gobiernos de facto lo mantuvieron, no lo sacaron como al resto de las personas que trabajaban en el ministerio, en secretarías, y que se han identificado con el peronismo. O sea, hasta acá, comenzamos con una revolución libertadora. ¿Libertadora por qué? Porque decían que iban a liberar a la sociedad, ¿sí?, del peronismo, esta idea de desperonizar. Ahí empiezan un montón de cambios en la educación con respecto a quitar todo vestigio del peronismo en la educación. Todo lo que había hecho Perón se quita, ¿sí? No sé si esto lo dije. Ah, no. Ah, sí. Bueno, el desarrollismo y la educación. El desarrollismo es una política de gobierno que se lleva a cabo en el 58, ¿sí? Es el 1 de mayo de 1958 hasta el 29 de marzo del 62. Gobierna como presidente Arturo Frondizi. Frondizi venía del sector radical,
un radicalismo intransigente. ¿Qué quiere decir? El radicalismo en un momento se divide en dos sectores. Frondizi apoya a un sector, y este sector había tenido un acercamiento con el peronismo. Frondizi, cuando se presenta a elecciones, sabía que necesitaba del apoyo del sector peronista para ganar las elecciones. Lo que sucedía es que el peronismo estaba excluido de la participación política. ¿Sí? Él se reúne secretamente con Perón, hacen un acuerdo donde Frondizi le dice que si Perón hacía que su gente, digamos, lo apoyara en elecciones, él le iba a devolver, le iba a dar, o acordaba, ¿no?, devolución de sindicatos que habían sido cerrados y un aumento salarial del 60% para los trabajadores. ¿Sí? Eso le promete Frondizi a Perón. De esta forma, el peronismo deja la proscripción, o sea, le permiten participar en la política, se llevan a cabo elecciones, votan a Frondizi pensando en que les había prometido esto. Lo que pasó en el 58, todo cambia. Frondizi moviliza al ejército para reprimir a los trabajadores en una huelga y mantuvo la proscripción sobre el peronismo. O sea, que no hizo nada. Profe, Sí. una consulta. Entonces, con Frondizi había un arreglo, o sea, estaba arreglado con Perón. No entendí esa parte. Habían llegado a un acuerdo, digamos. Claro. Frondizi, para poder asumir como presidente, ¿sí?, para poder ir a elecciones, sabía que de la única forma que él iba a ganar las elecciones era recibiendo el apoyo por medio de los peronistas, que los peronistas lo votaran. ¿Sí? Ah, claro. Pero él decía, para poder lograr esto, este apoyo, es que se reúnen secretamente con Perón. Y ahí Frondizi le promete a Perón que si su gente, o sea, los peronistas lo apoyaban en elecciones, él iba a devolver los sindicatos y les iba a aumentar el salario, ¿sí?, a los trabajadores. Disculpe, Cosa, profe, sería sí, que lo usó a Perón como si fuera un puntero para usar su gente, digamos, para los votos. fue una estrategia política, sí. O sea, no hizo nada de lo que le prometió, todo lo contrario, moviliza al ejército, los trabajadores hacen una huelga en el 58, manda al ejército a reprimir, sí, y mantiene la proscripción. ¿Qué quiere decir? Otra vez anula la participación de los peronistas en elecciones. El peronismo no se podía presentar, o sea, no podía presentar candidatos, ¿sí?, y nadie que quisiera votar a un peronista. O sea, no había forma o chance de que un candidato peronista se presentara a elecciones. ¿Se entiende? Anula ese partido político, anula esa ideología, que de alguna forma termina traicionándolo a Perón. Dice, su política fue enfrentada por los universitarios. Acá Frondizi se empieza a encontrar con que un sector, ¿sí?, se le empieza a oponer, los universitarios. Y alentó el movimiento denominado Resistencia Peronista. No solo los universitarios, sino que se empieza a conformar una resistencia peronista, conformada por trabajadores, por estudiantes, ¿sí? Y dice que había comenzado en el 56, o sea, luego que lo derrocan a Perón, la gente, los peronistas, no se quedan conformes. La idea era plantear el regreso o el retorno de Perón. Entonces se empieza a armar una resistencia de forma oculta, ¿sí?, porque se sabía que si el gobierno de turno los encontraba iba a ser un desastre. Y de forma oculta esta resistencia cada vez crecía más, porque se le unía más gente, ¿sí? Y ahí es donde se le une el sector universitario, que hasta ese momento no estaba del todo identificado con el peronismo. Esta era como la situación, para que se entienda, la situación del país que se estaba viviendo. ¿Sí? Era bastante tensa, porque el país se encontraba dividido en peronistas y antiperonistas. Gobierno de facto que quería eliminar todo vestigio del peronismo. Y del otro lado, de forma secreta, ¿sí?, clandestina, se conformaba una resistencia con el objetivo de que Perón regresara al país. Lo que pasa es que a Perón le habían prohibido el regreso al país. Se sabía que si él ponía un pie en la Argentina iba a ir preso, ¿sí? Y no solo preso, sino que lo querían matar.
que fue el intento en el bombardeo de la Plaza de Mayo, matar a Perón. ¿Hasta ahí se va entendiendo más o menos o voy muy rápido? No, profe, se entiende muy bien. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, el movimiento frondicista, ¿sí? O sea, este gobierno de Frondizi, ordenó la cuestión docente. ¿Qué quiere decir esto? Impulsó la teoría del planeamiento, empieza a ocuparse en la planeación educativa. Comenzó la transferencia de escuelas nacionales a las provincias. ¿A qué se refiere cuando se hace la transferencia de escuelas nacionales a las provincias? Las provincias se tenían que hacer cargo de la educación. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede ahora? Y abrió la puerta grande a la enseñanza privada. Empieza a crecer cada vez más, ¿sí?, el desarrollo de escuelas privadas. Dice, en el 58 se promulgó un estatuto del docente que habíamos visto anteriormente, comenzaron a funcionar las juntas de calificación y disciplina y se realizaron concursos. O sea, acá empieza el tema de, para tomar horas hay que pasar por un concurso, para tomar un cargo hay que pasar por un concurso. Como cláusula provisoria del estatuto se duplicó el sueldo de los docentes. Se creó la Comisión Permanente de Coordinación Escolar, que se encargaba de controlar que todo funcionara como corresponde. Se firmaron convenios con las provincias y por primera vez en la historia se logró un acuerdo curricular básico para un programa de aplicación en todas las escuelas provinciales y nacionales. O sea, un programa curricular básico es que todo el país tuviera el mismo currículum, manejara el mismo currículum de contenidos básicos, ¿sí? Que no hubiera diferencia. Por un lado esto se logra, ¿sí? Esto de que se mejora el sueldo del docente, se crea una comisión permanente de coordinación escolar, que era la que se encargaba de controlar que todo funcionara bien, el tema de los convenios con las provincias. Hay adelantos, ¿sí? Pero fíjense cómo crece la enseñanza privada. De alguna forma esa idea que había tenido el peronismo en cuanto a la educación como derecho, acá se nota bien una educación como un servicio, ¿sí? O sea, cómo se empieza a distinguir el tema del crecimiento de la privatización educativa. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que habíamos Profesora, visto? Sí, Félix. ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Sí? En la Argentina, la ley de educación, ¿por qué cuando una persona está estudiando una carrera universitaria o terciaria y por el motivo que sea necesita cambiarse a otra institución, es muy difícil encontrar cuando acá, por ejemplo, dice que se trataba de unificar como para que esto no sucediera? Sí. ¿Por qué pasa eso? Que uno no se puede cambiar o lo rechazan o no lo quieren aceptar. O tenés que rendir esas materias que quizás no tenías en la institución anterior en la que estabas. Sí, eso es lo que estoy haciendo acá en el IPM, pero en general cuando empecé a buscar, eh, no es muy fácil. Y en realidad la ley dice de educación que debería, si yo me mudo a Tierra del Fuego, me tendrían que tomar igual con las materias, o no es así. Es así. Lo que pasa, vos fíjate cómo cada institución, ¿sí?, responde a un modelo de alumno. Por eso es que algunas tienen algunas materias que otras instituciones no tienen, según el perfil. ¿Se entiende? Según el Pero se le perfil. puede negar a una persona no acceder a la institución. No, no, porque la educación es un derecho, nadie te puede negar eso. Ah. ¿A vos te pasó eso? ¿Te negaron ingresar a una institución? Quizás era privada, profe. A ver. Sí, a mí me lo negaron, pero de todos modos pienso, ¿no? Que pensé que la ley de educación decía que si yo vivo en Tierra del Fuego y me mudo a Jujuy, yo no pierdo lo que hice en Tierra del Fuego y Jujuy me lo debería aceptar. Más allá de las materias que tendría que Reconocer, homologar. Claro. claro. Reconocer la Pero, formación que vos ya estás teniendo, digamos, con la que llegarías a claro, la otra provincia. a mí me pasó solo en el IPM cuando hablé con Marinés, que ella sí me reconoció lo que yo hice en la universidad. Claro. Pero si no, ¿no te había pasado anteriormente? No, me costó mucho encontrar una institución. Ah, mira.
Sí Pensé que sé eso el no, tema que era de... una ley. No, sí sé el tema de la compatibilidad, ¿no? De esta cuestión de, bueno, hay materias que quizás no las tenías en la otra institución y las tenés que rendir en esta. Esas cuestiones sí. Claro, eso sí yo lo sabía. Pero después te tienen que reconocer porque hay materias que son básicas y generales para todas. O sea, no te pueden negar lo que vos ya hiciste en la institución anterior. Claro. No, Ah, porque lo relaciono con sí, esto que estamos hablando. claro, sí te entiendo. Sí, pero Pero es una sí, realidad que profe, me voy de una provincia a la otra y voy a seguir estudiando, no sé, ponele, estás acá en Buenos Aires. De Buenos Aires te fuiste a Misiones. Misiones también hay mucho profesor de educación física. Bueno, sigo estudiando la carrera allá. ¿Y que no te van a reconocer todo lo que vos hiciste acá si estás haciendo una carrera similar? Quizás haya alguna cuestión distinta que tiene que ver con la situación geográfica, ¿sí? Ujú. Pero situación geográfica, profe, ¿en qué quiere decir? El perfil del alumno va a estar formado en base a las necesidades de ese lugar. Pero después hay Claro. materias que son comunes a todos los institutos. Sí, Claro. Axel. se supone que también tiene que haber un diseño básico para todos los profesorados de educación física también. Es Y que lo si es el hay, mismo diseño, si es el mismo diseño que cualquier otra institución, te tienen que aprobar y anhelar todo lo que vos ya hiciste, claro. porque Igual, si no profe, es un error de la institución. ahí también juega mucho lo que hablábamos en otra materia. El diseño puede ser el mismo para todos lados, pero ahí depende de cada institución y cada profesor cómo aplicarlo. Por eso digo, también tiene que ver con la situación o el contexto en que esté cada institución, ¿no? Daba este ejemplo de, no Bueno, sé, Buenos Aires y Misiones. Pero igualmente tiene que haber un montón de contenidos en común, porque están sacados de un diseño curricular. Claro, en sí, claro, no más se basan de manera acorde al lugar donde esté. Es lo único que Claro. cambiaría. Pero después hay materias que las vas a tener acá, allá. Mira, bueno, no sabía eso, Félix. Es para como Le averiguar, pasa a seguir muchos chicos. averiguando. ¿Cómo? ¿sabe qué, profe? Le pasa a muchos Cuando, chicos esto. Es pasa para, mucho cuando se quieren pasar de privado al público o del público al privado. Suele pasar mucho, yo también he escuchado eso. pero acá particularmente lo que sucede no es solo eso, sino que desde un nivel universitario a un nivel terciario. Claro. Como si los dos manejaran distintos diseños, por lo que vos me decís. Claro, pero yo lo relaciono con esto que estamos viendo ahora porque se supone que tiene que haber como una ley de educación, una unificación, porque si Sí, una persona, yo por una cuestión del COVID terminé viviendo en Merlo y a mí me quedó lejos la universidad donde yo iba y yo claro. no puedo viajar hasta allá, entonces, y así le pasa a un montón de chicos que de hecho se mudan de provincia y no por eso tienen que perder toda la carrera, si existe esta ley, digo. Sí, en que te tienen que reconocer la formación que tuviste, en el caso de alguna materia que tengas que cursar por una cuestión de que no está dentro del plan de la institución, pero después hay materias que son comunes. Eso no termino de entender, si hay materias que son comunes a la formación docente. Es para Claro, seguir ¿no? averiguando, Profe, Félix. puede ser de que no sé si él está recibido o no. Yo tengo entendido de que si no estás recibido, no te reconocen las materias si te querés pasar de institución a institución. Pero si tiene el título y está recibido, tengo entendido de que te lo tienen que reconocer. Yo al tener un título previo a este, yo tengo un título anterior, a mí me reconocieron materias de esta carrera. Y nada que ver, porque yo hice salud anteriormente. Y ahora, por ejemplo, si quiero, puedo no cursar la de Salisi, creo que es investigación. Pero yo quiero darla igual, quiero cursar porque está bueno. Y también anatomía el año pasado tampoco me tomaron, entonces por eso se me hace raro. Pero bueno, tenía entendido que me dijeron, tráeme el título. O sea, si yo tengo el título, me la reconocían. Si yo hice la carrera, di el final todo, pero no tenía título, no me la reconocían. No sé, Félix, el de la voz, si la
si tiene el título. Pero en este No, caso yo iba a estamos... la universidad, pero es como, lo pongo en otro ejemplo. Un chico está en Sí, cuarto grado, se sí, muda de zona sur a zona norte y lo hacen volver a primer grado, porque no lo reconocen hasta el cuarto grado que hizo en zona sur, por poner un ejemplo. claro, pues No, el estamos chico se hablando... muda y lo tienen que Sí, volver a poner en cuarto grado, no lo tienen que no reconocer hasta dónde llegó. Pienso yo que pensé que la ley era así. Félix, estamos hablando de que vos estabas haciendo la misma carrera, educación física. Yo estaba haciendo educación física en la Universidad de Luján, yo estaba Sí, 3 materias de recibirme y como falleció mi suegra, yo tuve que venir a ocupar esta casa que quedó sola, vacía, sí, y queda en Merlo, en un contexto de pandemia. Entonces yo vivía en claro, Palermo, nací en San Fernando y por eso iba a la Universidad de Luján, porque la sede está en San Fernando. Al vivir acá y con pandemia se me complicó. Entonces yo claro. empecé a buscar instituciones y no me reconocían, no digo todas, pero no me reconocían muchas instituciones. No solo a mí, a un montón de chicos no le reconocen. Y eso yo pensé que no tendría que pasar por la ley esta de educación. Claro, porque aparte estás haciendo la misma carrera, no es que venís de otra carrera. Claro, yo llegué a María Inés porque me lo recomendaron y ella sí atendió mi caso, como yo pensé que se atendían, que cualquier institución debería atenderlo. Sí, es que yo también pienso lo mismo, ¿eh? No es que pienso exactamente lo mismo, que cualquier institución te tendría que haber atendido y reconocer lo que vos ya hiciste. Estamos hablando de la misma carrera, no de otra carrera. Claro. Es para seguir No, porque lo investigando, relaciono pero con esto que estamos leyendo justo ahora. sí, 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 habría que profundizar más la ley superior, de nivel superior, para ver si hay algo que diga en cuanto a planes de estudio que no se reconozcan tanto en un lugar como en el otro. Pero la verdad, que yo creo que no, que se tiene que reconocer porque estamos hablando de la misma carrera, no de otra. Y no te pueden negar la educación porque la educación ya de por sí es un derecho. Claro. Profe, Sí, hay chicos que estuvieron en el SAFID y se pasaron al IPM, ¿no? En sí. ese sentido, y ellos no tuvieron ningún problema. ¿Por qué Quizás será? Porque él algunos, venía de sí, una quizás, universidad. no, quizás cuando pasó eso, hay muchos chicos que se pasan del SAFID a IPM y quizás hay alguna que otra materia que no la tuvieron en SAFID porque responden a otro perfil, como decimos, ¿sí? Y acá en IPM la tuvieron que hacer. Pero se reconoce todo lo que se hizo anterior, quizás una que otra o dos materias, pero el resto se reconoce. Tuvimos un montón de alumnos así. Sí, No, profe, no es es que se le verdad. desconoce lo que se hizo ya y lo que aprobó y lo que cursó, lo rindió. Claro, ¿Cómo? profe, yo me cambié y me tomaron las mismas materias que tenía allá. O sea, me las Claro, aceptaron, digamos. Salvo en la de primer año, que está foniatría, que lo toman como una materia, y allá no era sí, una materia. Era como algo aparte. Y me sí. obligan a que tengo que hacerla sí o sí. Quizás, bueno, hay alguna que otra materia, pero después el resto se reconoce. Lo raro es acá en un nivel universitario que no se reconozca lo que ya hizo Félix, que no te faltaba nada para recibirte, Félix. No, no, ya estaba ahí, Es muy pero bueno, injusto. claro, yo no pensé que sucedían esas cosas. Y después me enteré que le pasa a muchos chicos que se quieren cambiar. En la Mirá. misma carrera, ¿eh? Ah, entonces hay algo dentro de la ley superior que no está reconociendo los planes de estudio. Se habrá modificado, porque la ley superior se fue modificando con los años, ¿no? Que no está reconociendo, pero Profe, legalmente no se puede hacer nada porque si vos estás a punto de recibirte me parece un poco injusto volver tanto para atrás. sí, sí que puedes. Vos podés ir al consejo escolar, podés ir ¿cómo es esto? Al Ministerio de Educación, a algún Al lado, o sea, que ministerio, le den... ahí está, al Ministerio de Educación de vos puedes hacer un reclamo y de ahí se empieza a investigar la situación. Alguien tiene que hacerse cargo de la investigación, ¿sí? Y ver por qué no se reconoce en los planes de estudio, por qué no son compatibles. Porque ¿cuál sería la federalización entonces de la educación? Bueno, ahí está, se está contradiciendo entonces lo que vos te dicen. Claro. Eso es lo que no están respetando.
Quizás tendrías que hacer una No carta. se, Viste que no se por respeta ahí nada, así. profe, ya. Y ahora, si se corta, volvemos a ingresar y seguimos. ¿Sí? Pero es interesante esto porque tiene que ver un poco con lo que venimos hablando. Félix, ¿cuántas materias vos te faltan en este momento, ahora, para recibirte? En el IPM, bueno, de hecho esta materia, Marinés me dijo que la recurso y yo ya la había aprobado con una profesora que se llamaba Ángela Eisenstein y Jaime Persic en la Universidad de Luján. Sí. Pero no me importa, pobre, porque ella me recibió con los brazos abiertos y se reocupó de mi caso. Eh, pero ahora creo que 8 materias tengo que homologar. Claro, en comparación de 3, estabas a 3 materias de recibirte. Claro, pero yo al verme sentido recibido es como que me siento súper agradecido. Sí, sí, te entiendo. O sea, que te permitió, o sea, te entendió, te permitió seguir con la carrera, obvio. Claro. Pero qué injusto del otro lado. Ujú. Sí, sí, le pasa a muchos chicos, de hecho. Mira, no, no, la verdad que lo desconocía eso. No sabía. Y bueno, si se corta, ingresamos nuevamente. ¿Sí? Ok. Porque se me va a cortar en cualquier momento. Miren que había 2 chats que no los leí. Ah, ahí lo leí. Leila quiere hacer huelga. Bueno, Leila.